Bien, hablaremos hoy de unos asuntos rusos. Así que el protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. Ha sucedido en la historia que cuando un país es invadido, se produce en el país invadido un proceso de unificación bajo la premisa de la defensa y del nacionalismo. Y eso pasó en el Imperio Ruso, por ejemplo, cuando se unieron sus pueblos de muchas procedencias para expulsar a Napoleón. Recuerden ustedes la Guerra y la Paz, recuerden ustedes la batalla de Borodino y al tuerto, a Kutuzov, y a todo eso que tiene, cada vez que lo recordamos, un perfume tolstoyano que nos hace confundir la novela con la realidad, que era lo que deseaba Tolstoy. Bien, el caso es que después de aquella unidad se intensificó la ofensiva territorial y los soldados del emperador Alejandro, el emperador ruso Alejandro I, salieron a anexar más tierras para el imperio. Dice, ya que hemos expulsado a Napoleón, ¿qué les parece si nos anexamos unas cuantas tierras para el imperio y para el invierno también, para darle color al guiso? Aunque Georgia había sido anexada a Rusia en 1801, a partir de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre los pueblos independientes. Fue parte de una política general de explotación de los territorios que ya eran considerados rusos. Por ejemplo, la rusificación y el desarrollo de Siberia empezó en esos años. Pero claro, en Siberia no había pueblos hostiles. Había cazadores de los bosques que usaban armas de la edad de piedra y que habían sido, por otra parte, exterminados algunos años antes. Georgia queda al sur de Rusia. Recuerden ustedes el Cáucaso, el Bolshoi Kaukaz, que queda, es una cadena montañosa cuya ubicación se advierte haciendo una raya con el lápiz entre el mar Caspio y el mar Negro, que hace como una raya, y por ahí debe andar el Cáucaso, y por ahí anda Georgia, cuya capital tiene un nombre raro que es Tbilisi, T y después Tbilisi, no sé cómo se pronunciará, me parece que Tbilisi. ¿Y por qué la primera I no la pronuncio? Tbilisi, sería mucho mejor. Acaba de decirme aquí nuestro asesor ruso, Nicolás Tolkacher. Ahora bien, hablábamos de Siberia, donde no había pueblos hostiles. En Georgia sí, en esa región había cristianos ortodoxos que esperaban de Rusia protección, pero también había musulmanes que más bien preferían a Persia o a Turquía como países con quienes congeniar. Las conquistas de Rusia de los pueblos islámicos fue siempre muy, muy difícil. De hecho, en realidad nunca se completaron y la resistencia existe todavía en estos días. En 1816, el zar Alejandro designó al general Yermolov comandante en jefe de la región de Georgia. Yermolov era un general victorioso, ¿no? Le decían el Wellington ruso. Había sido uno de los principales triunfadores en la lucha contra Napoleón. Dicen que era un gigante, dueño de una figura terrorífica. Dicen que dormía envuelto en su capa con la espada en la mano. Dormía con la espada en la mano, ¿qué quiere que se lo diga? Sí, bueno. ¿Qué quiere que le diga? Era un hombre de modales toscos, naturalmente, para dormir con la espada en la mano y envuelto en la capa hay que ser un poco tosco. Y era muy generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. No le dirigía la palabra al que no fuera ruso. Su crueldad era calculada. Decía Yermolov: deseo que el terror de mi nombre defienda nuestras fronteras con más fuerza que las cadenas o las fortalezas. Por mera humanidad soy severo.
una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Era un hombre piadoso. Yermolov sirvió una década en el Cáucaso, precisamente en la región de Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión. Y el castigo de la rebelión era la muerte. Su actitud se parecía más a la de un comandante romano que a la de un hombre educado que había nacido al fin de la Ilustración. Sus regimientos parecían verdaderamente legiones romanas. La mayoría de los hombres servía 25 años consecutivos. Eso es lo que duraba la conscripción. Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso, sométete, llega Yermolov. La actitud general era tan feroz que los habitantes siempre estaban en rebeldía. Dicen que las victorias de Yermolov eran sucesivos castigos de rebeliones que a su vez eran el producto de victorias anteriores. Bueno, lo mismo que sigue pasando ahora. Un hecho originó un antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra la aldea caucásica de Dadi Yourt, a orillas del río Terek. Los habitantes eran musulmanes. Dadi Yourt. Se capturó por separado cada casa, después de un bombardeo de artillería, y en general cuando los soldados de Yermolov se acercaban, los habitantes retiraban del lugar a sus esposas e hijos. Pero en esta ocasión no hubo tiempo, y entonces los nativos masacraron a sus propias mujeres, incluso inmolaron a sus hijos para impedir que los capturaran los rusos y los enviasen a las minas del Zar o los incorporasen de prepo a sus ejércitos. Más tarde la aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo, el llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo europeo después de las cruzadas. Comenzaban por esos tiempos las inmolaciones, las diversas formas de organización diferente a la que suelen tener los ejércitos clásicos. La reacción de Yermolov ante los comienzos del muridismo consistió en intensificar las incursiones de castigo, y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos no como antagonistas militares, sino como enemigos personales. Los relatos de atrocidades conmovieron entonces a los más duros de San Petersburgo. En 1827 el nuevo zar Nicolás I le escribió a Yermolov que se alejara de aquella zona y que pasara al retiro. Pero a esas alturas ya era demasiado tarde. La guerra entre el imperio y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que León Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió su independencia de Rusia en 1918, justo después de la revolución, pero duró poco aquella independencia porque en 1921 sería todavía mejor, volvió a ser invadida y recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. ¿Saben ustedes que en Georgia nació nada menos que Stalin? Nació en 1879. Los padres de Stalin, estoy pensando en el apellido de Stalin y no me sale, a ver que me llame alguno.
Stalin era desde luego un pseudónimo, que después se hizo no mucho más conocido que el apellido, lo reemplazó enteramente, ¿no? Los padres de Stalin no hablaban ruso, ¿no? Y él mismo lo aprendió en la escuela, el ruso. Así que fíjese. Pero después, cuando llegaron los muchachos en el 18 o quizá en el 21, él los recibió con mucho entusiasmo y pronto se convirtió en la persona más poderosa de aquel régimen, ¿no? Durante mucho tiempo. Bueno, ¿quién quiere dedicar este informe serio acerca, y serio en la medida que no tiene mucha gracia, pero que me parece valió la pena para recordar esa región, que ahora tiene muchísimos problemas, no sé si ustedes conocen, problemas de energía que tiene, de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al tuerto me gustaba... Qué graciosa. Sí, es verdad. Pareció un chiste, pero... No, pero es peor que aquí. Sí, claro, bastante. Cortan la luz todos los días, en serio. Ajá. Sí, por ahí tienen 4 o 5 horas de corriente eléctrica, pero porque son unos asuntos aburridos de contar, pero difíciles de resolver, casi imposible. Bueno, y entonces me decía al tuerto, ¿cómo era? A Kutuzov, fue el enemigo de Napoleón, exactamente, una general, que le ganó. Sí. En realidad no le ganó. No se puede decir que la batalla de Borodino haya sido una victoria de Kutuzov, pero manejó la guerra y la campaña de modo tal que Napoleón se tuvo que rajar, victorioso y todo, ¿vale? Y al amigo Tolstoy. Nuestro amigo Tolstoy, que lo hemos nombrado, sí. Bueno, aquí hemos ido a la discoteca a buscar canciones rusas, no rusas, georgianas, que es mucho peor, es mucho más difícil. Canciones de Tbilisi. El discotecario dijo que enseguida venía y aún no ha regresado. Así que... ¿Y entonces? Y entonces nos metimos en la discoteca, tomamos la zambra que se llama La Cuartelera, que tiene relación con Yermolov y sus actividades castrenses, y escucharemos ahora esa samba, que habla sin embargo de otros cuarteles, y que tocan maravillosamente Eduardo Falú. Adelante.